Buenas a todos y a todas, de nuevo una semana más con nuevo capítulo. Seguimos con el bloque hablando de SIBO y hoy queremos destinar este capítulo de la semana de nuestro canal de podcast hablando acerca de que no todo es SIBO y para que entendáis qué otras cosas pueden haber detrás, qué signos o síntomas me pueden derivar o me pueden hacer pensar que 100% puede ser SIBO, así que hoy hablaremos de todo esto. Y antes de nada recordaros que este capítulo va a estar patrocinado por la marca de suplementos Cenemen y tenéis un 10% de descuento en todos los productos con el código DUODIGESTIVAS, que os dejaremos también escrito en la descripción para que no os perdáis ningún detalle acerca de esto. Así que nosotras vamos a arrancar con el capítulo. Súper, bueno, pues lanzo preguntita, ¿vale? Venga. Si yo te digo, ¿qué es lo que le dirías a la persona que nos escucha para que ella sepa un poco si puede tener o no SIBO? Puntos clave. Creo que aquí hay varios puntos clave, como tú dices, a nivel de sintomatología. Es decir, si hemos escuchado el capítulo anterior, recordar que el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, es un exceso de bacterias donde no tienen que estar, ¿no? En el inicio de este intestino delgado. Como es un exceso que es algo que mi cuerpo no está acostumbrado ni tiene que convivir con ello, me va a originar sintomatología como puede ser de hinchazón inminente después de las comidas, dolor, gases, incluso hay cositas clave de decir, ostras, voy a ir un poquito más allá a nivel de alimentación. Hay ciertos alimentos que contienen este carbohidrato que es un poquito más fermentable, ¿no? Como por ejemplo puede haber en las verduras como la cebolla, el ajo, las alcachofas, los espárragos, las coles. Si este tipo de alimentos detecto que me hincha muchísimo o intento cuidarme más para mejorar mi sintomatología digestiva y siento que me encuentro aún peor porque estoy ingiriendo este tipo de alimentos, eso también es punto clave. Este tipo de alimentos, legumbres, algunas frutas como la manzana, siento que me hinchan y me originan mucha más sintomatología. Pero no todos ellos, tienen que sentarte mal, ¿no? No, claro, vale. Depende de la persona. Depende de la persona, va a ir por un lado o por otro. Quiero decir que no porque tengas SIBO tiene que sentarte todos estos alimentos mal. Vale. En general en una dinámica. Vale. Es cierto que hay personas con SIBO que me toleran muy bien la cebolla y otros, sin embargo, la col la pueden comer o la manzana. Entonces hay que tener diferentes matices, pero de forma general la mayoría de este tipo de alimentos nos va a originar esta sintomatología. Sí que es cierto que es muy difusa en función al tipo de SIBO, el tránsito intestinal, pero porque de iba forma... a preguntarte, a nivel de tránsito, ¿qué me dirías? O sea, ¿qué es lo que más me puede pasar si sospecho que tengo SIBO? Sobre todo una desregulación. Una alternancia, Una ¿no? alternanza entre, de forma general, decimos que cada persona es un mundo, pero puntos clave va a ser este hinchazón que normalmente viene acompañado de dolor por este hinchazón, ¿no? Y estos gases que a veces incluso no puedo expulsar. Y va a haber una alternanza entre este estreñimiento y diarrea. Sí que es cierto que el tránsito intestinal tampoco nos sirve de mucha base porque en función del tipo de SIBO predomina más un estreñimiento, una diarrea, una descomposición o alternanza, ¿no? Pero de forma clave creo que es quedarse en el punto de este tipo de alimentos con esta fibra más prebiótica que hemos comentado anteriormente en otros capítulos tienen tendencia a generarme muchísimo más esta sintomatología que cualquier otro alimento, ¿no? Que esto a veces nos vuelve un poco locos. También un poco para guiarlos es lo que hemos hablado muchas veces de me levanto bien y por la noche estoy muy hinchada e incluso tengo que desabrocharme el pantalón. Eso también, que puede parecer una tontería, pero puede guiar bastante, ¿no? A nivel de síntomas. Sobre todo con las comidas, cuando hay un SIBO bastante grande, a nivel que hay un exceso bastante grande de bacterias, claro, no es lo mismo sobrepasar una cantidad u otra, ¿no? Igual puedo tener
ahora mismo yo un poco de exceso de algunas bacterias, pero no notarlo. Pero cuando esta elevación de las bacterias o de los microorganismos, ¿no? Porque depende del tipo de SIBO, serán unos microorganismos u otros, sí que es cierto que va a originarse más o menos sintomatología. Yo el tip sobre todo que daría es, hay una que me impide hacer planes, me impide en tener una buena calidad de vida. Esto para mí es clave, de decir, ostras, yo como y ya me hincho. Es decir, es inminente. Personas que ya tienen miedo de hacer vida social, o Claudia, vamos a cenar, y tú ya vas preocupada, angustiada, porque, no sé cómo me va a sentar esto, tendré que ir corriendo al baño, sí, no. Todo esto ya te da indicios de que aquí hay algo más grave que simplemente como porque he comido mucho, muy rápido y me hincho. Uh-huh. Hay un tema emocional bastante vinculado y que acaba angustiando mucho. Sí, y además sí que es cierto que también hay que entender que, bueno, que pueden sentarme mal estos alimentos o puedo tener esta sintomatología y que realmente no haya un SIBO, que al final puede haber una desregulación de esta microbiota intestinal, que esto se llama disbiosis. Siempre cuando hay un SIBO o alguna desregulación siempre es una disbiosis, porque al final esta composición de la microbiota intestinal no es adecuada para funcionar adecuadamente, pero esta disbiosis puede ser con sobrecrecimiento o sin sobrecrecimiento, y aunque sea sin sobrecrecimiento puede también originarme sintomatología, porque al final puedo tener cantidad de bacterias beneficiosas muy por debajo de lo que necesitaría. Igual las bacterias productoras de este gas de hidrógeno, metano, incluso sulfuro, no están elevadas, pero es que las otras están muy por debajo, por lo tanto la diferenciación es la misma. Por lo tanto también hay que entender que aunque ahora hablaremos de, aunque el test que me haya hecho me salga negativo, igualmente puede ser que haya una disbiosis, ¿vale? Entonces porque esto es importante. ¿Crees que la persona que ahora nos escucha dice, vale, todo lo que han dicho Claudia y Marina me puedo identificar, me pasa? ¿Recomiendas que ahora vayan y se compren un test? Mi recomendación siempre, y esto creo que es clave y es súper importante, para mí las pruebas son complementarias y sirven para confirmar el diagnóstico que yo ya tengo o sospecho, planteado o sospecho en función la clínica y lo que yo he visto en consulta. Es decir, yo es cierto que a nivel de test de SIBO recomiendo bien poquitos. Es decir, o mando bien poquitos. También tengo que decir que la mayoría me vienen ya con el test de SIBO. Entonces, gran parte igual lo recomendaría, pero no es algo que suela pedir de primeras. ¿Por qué? Porque al final ya vemos muy clara la sintomatología, ¿no? Entonces, sirve para confirmar aquello que ya sospecho. Y incluso sospechando, ¿no? En la primera visita, y yo me digo a mí misma, vale, puede que sea por aquí o por allá, ¿no? Y una de las opciones es, puede que tengas SIBO. Entonces, igualmente, antes de pedir el test, si es que lo acabo pidiendo, me voy a asegurar de hacer trabajo antes, ¿no? De, pues, asegurarme que la mucosa está bien, de que, pues, podemos rebajar el dolor, podemos rebajar los gases. Cuando todo esto se puede hacer desde reestructurar la alimentación, por ejemplo, rebajar estrés, asentar las bases, cuando todo esto se hace, vale, ¿cómo está el paciente? ¿Ha mejorado síntoma? ¿No? ¿Ha desaparecido? Si ha desaparecido, no le hagas el test. Y si sigue habiendo un poco y ves que no acaba de mejorar y sigue un poco la línea de ¿será SIBO o no? Bueno, lo vamos a hacer. Claro. Pero, tío, con calma, y que no por hacer el SIBO y que salga positivo, como tú decías, tiene que haber SIBO sí o sí, porque puede ser una disbiosis de que tanta disbiosis que hay, ¿no? Te está un poco... Claro, al final hay muchos pacientes que me vienen también con test negativos, pero me refieren que han tenido sintomatología en el test. Entonces durante la prueba, entonces esto ya me denota de decir, vale, ha salido negativo, pero hay una disbiosis porque igualmente me ha alterado.
Y luego también hay que entender que hay otras cosas que también me puede originar esta sintomatología y no tiene por qué ser un SIBO. También hay que hablar, ¿no?, de este síndrome del intestino irritable, esa situación en la que suele haber mucha hipersensibilidad, suele haber mucha permeabilidad, esta barrera intestinal está muy tocada, al final no hace su función, y si no hace su función, las bacterias y los microorganismos no pueden adherirse a ella. Es decir, como no hay y no hace su función, al final no pueden instaurarse y no pueden sobrevivir. Por lo tanto, hay una disbiosis constante, ¿no? Por lo que al final el SIBO se queda en un punto muy secundario, que hay una base, es decir, a veces no te da la sensación que nos centramos y que si antibiótico, que si herbáceo, y a quitar, y a quitar, y a quitar, y a quitar, y dices, pero si es que, ¿qué vamos a quitar? Si la barrera intestinal está destrozada, si es que no hay microorganismos, es importante ver y decir, ostras, si es que a nivel de rango, de decir, el tratamiento lleva 3 años en que le dieron antibióticos, hizo retest, otra vez positivo y, ostras, ya está, ¿no? De decir... Por eso te digo que hay muchas veces que, aunque tú ya sepas 100% que hay SIBO, antes de hacer el test, prueba de hacer las cosas que sí o sí le irán bien, reestructura alimentación, baja estrés y a ver cómo se siente, porque a lo mejor, aun sin hacer el test y teniendo SIBO, esa concentración de gases también ya va a bajar por sí sola y no va a ser tan sintomática como si siguiéramos igual. Y también hay que tener en cuenta que también hay que ver a la persona a la que tenemos delante. Es cierto que gran parte de las veces que también he pedido este tipo de prueba es porque muchas veces necesitamos tener un diagnóstico para relajarnos, para sentirnos mejor, y el hecho de que una prueba me haya dicho que tengo SIBO, que tengo un sobrecrecimiento de bacterias productoras de hidrógeno o un sobrecrecimiento de arqueas que producen metano, etcétera, eso me ayuda a que la persona sepa hacia la dirección a la que hay que ir, de decir, vale, tengo esto, por lo tanto, hay veces que incluso me parece súper adecuado también por esto. Aparte de confirmar la sospecha que yo puedo tener, me va muy bien para... ostras, pues ya tengo este diagnóstico, la persona está relajada, vale, ahora ya sé por dónde tengo que ir, ¿no? Pero es que el otro día, no sé dónde lo vi, no sé si lo has visto, que salió incluso en las noticias, no sé dónde, ¿cómo era? El desequilibrio, la patología que ahora tienen todas las influencers, como incluso con una connotación positiva, es decir, ahora todas las influencers tienen SIBO, y mencionaban un retail de personas que hoy en día, pues dices, tienen nombre, y como algo positivo, en plan, ahora está de moda, ahora todo lo que tienen las influencers es esto. A ver, ¿qué input estamos dando? Estás también incentivando pues voy a hacérmelo a ver si yo tengo, porque tengo gases. A ver, chico, todo el mundo tiene gases, todo el mundo nos podemos hinchar alguna vez. Claro. Y que también aquí hay que partir de la base de que yo también tengo hinchazón. Cierto hinchazón es normal, es decir, si por ejemplo me hago una ensalada con brotes, le pongo diferentes vegetales crudos, además la acompaño de legumbres. Además no masticas bien y vas rápido, pues ¿qué? Es normal, aunque mastiques bien, igualmente, pero es normal que pues comas, te sientas un poco hinchada. Sí, yo también me siento hinchada a veces. Pues bueno, pues luego al paso del tiempo pues ya irá bajando, es decir, es que a veces es normal, no tenemos que estar con el vientre plano, es que eso no existe, y eso también es importante, ¿no? Y hablando un poquito del test, que para que la gente un poco que nos está escuchando entienda, vamos a explicar también pues en qué consiste, para que tengan cierta información a nivel de contenido, que es cómo funciona y qué resultados nos puede llegar a dar. O sea, lo explicaremos para que sepan un poco, pero volvemos a decir que es mejor que se lo hagan si su nutri, si su doctor, eso si su, a se nivel lo recomienda, exacto, pero para que ellos sepan, de decir, en qué consiste, pero siempre tiene que venir recomendado por una persona, es decir, ¿te encuentras y te sientes identificada o identificado con lo que estamos comentando? Busca un profesional para que te pueda ayudar, y si él o ella cree necesario hacer un test, adelante. Y también creo que ahora lo explicaremos, pero en consulta también lo hacemos con cada paciente, porque el médico
que te da el antibiótico, no te explica el test. Yo muchas veces le pregunto a mis pacientes, ¿te lo ha explicado el médico? ¿Qué te está pasando? Que no. Y te vienen que tenían ganas de hacerse la prueba para saber si lo tenían, pero una vez lo tienen positivo, siguen sin entender cómo leerlo, qué tienen, ¿sabes? Y es como, jolín, es que no me extraña que la gente vaya agobiada. Claro, total. Vale, Clau, ¿en qué te fijarías o qué explicarías tú así fácil para que una persona sepa si con esas curvitas que salen, que nadie pueda entender de primeras, sepa si es positivo o no? Es importante que se pida con una solución de lactulosa, ¿vale? El test, porque lo podemos ver con diferentes soluciones y al final no tiene la misma relevancia. Para mí es súper importante que sea con lactulosa. Entonces, o sea, que lo que te dan, ¿no? Para hacer tomar, la prueba, exacto, que se llama lactulosa. Lactulosa, ¿no? que es una solución en la que, de esta manera, mis bacterias, mis microorganismos se alimentan de esta solución y producen estos gases, ¿no? Ya sea de hidrógeno, metano. Entonces también es importante que se mida los gases tanto de hidrógeno como de metano. Ahora ya hay test que están midiendo incluso el sulfuro, que esto también es súper importante. Entonces, lo que buscamos en el intestino delgado es que la cantidad de bacterias productoras de hidrógeno, es decir, este gas, no sobrepase el nivel de 20. ¿Y si es el otro gas que estamos midiendo, que es el metano, cómo el tiene metano que ser? sería la misma dinámica un poco que el gas hidrógeno, pero aquí lo que buscaremos es que esté por debajo de 10. Un punto para mí importante a mencionar, a mí me ha venido a veces un paciente diciéndome, Marina, es que la curva no está a 0. Que esté a 0 no significa, o sea, contra más bajo o directamente a 0 mejor. Claro. Que haya margen o repuntes que no sobrepasen el 20 o el 10 en caso en el metano, está bien que vayamos jugando, ¿no? O sea, no tiene que estar a 0 para que la prueba salga ok o salga negativa. Será negativa igual si no sobrepasa el 20 en hidrógeno o el 10 en metano. Claro, al final también hay ciertos puntos y dependiendo del punto en el que nos encontremos, que igual en ciertos puntos del intestino vamos a tener más bacterias, más arqueas, también entendiendo que al final las arqueas se alimentan del hidrógeno. Bueno, ahí ya entramos en un melón grande que ya hablaremos, sí, pero sí. Por eso que al final todas conviven entre ellas y al final, pues esta le da esto a la otra y al final conviven de manera que se encuentra una buena composición, ¿no? Y que puede variar día a día y estar genial, y es la idea, que va variando día a día, ¿no? Pero que no todo es blanco y negro, y no Exacto. hay una sola manera de leer el test. Aparentemente sale negativo, pero el paciente refiere un montón de síntomas, toda la clínica te hace sospechar igual. Vamos a tratar eso igualmente como si fuera X, o a la inversa, un positivo y el paciente está mondo y lirondo y, ¿sabes? Muy bien, pues a nivel un poco de resumen del capítulo, yo creo que bien, ¿no? yo me quedaría en el que no todo es SIBO, como hemos dicho al inicio, los puntos clave de decir, escucha realmente a tu cuerpo y con qué síntoma, porque una cosa es, vale, me siento hinchado y aquí me quedo, ¿no? Pero escucha qué te origina esta sintomatología. Es más la alimentación, el estrés, el cómo, hacer un poquito de introspección en ello para estos puntos clave y ya ir con una idea para que te puedan ayudar con un profesional. Y por otro lado también entender en qué punto tengo que igual plantear que igual no es SIBO, sino puedo tener esta sintomatología, pero hay otro diagnóstico, ¿no? Que esto es importante, así que quedémonos con que hay que siempre ir un poquito más allá. Y nada, yo creo que a ver si surge alguna duda la responderemos, pero que la gente tenga 4 nociones también para que cuando tengan el resultado sepan un poco, ¿no? Saber si sí o si no, pues está genial. Contra más conocimiento, mejor. Muy bien, pues nosotras nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo
Esperamos vuestro feedback y nos vemos pronto. Un saludo. Chao.